Padre, sea usted, Señor, recibiendo toda alabanza, Señor, y toda adoración por los siglos de los Sí, siglos, Señor. Señor. Padre, es un privilegio, Señor, para nosotros el poder impartir, Señor, su palabra, Señor, a la iglesia, porque su palabra, Señor, es verdad. Señor, gran parte, Señor, del contenido profético, Señor, se ha cumplido. Señor, desde el anunciamiento, Señor, por los profetas del Sí, Antiguo Señor. Testamento, Amén. acerca de aquel Mesías que vendría, Señor, para redención, Señor, de la humanidad. Y eso, Señor, se ha cumplido, Señor, Sí, Señor. delante, Señor, de los ojos de todo, Señor, ser humano. Por eso, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, yo le pido, Dios bendito, Señor, que usted, Señor, abra el entendimiento de la Amén. iglesia, abra los ojos, Señor, de quienes le amamos. Señor, que podamos, Padre, tener una fe, Señor, en usted y dar un buen testimonio, Señor, como hijo, Señor, del Dios Altísimo, buscándole, Señor, apartándonos, Señor, del pecado, porque nosotros no estamos puestos, Señor, para entrar en disputas, Señor, ni tampoco, Señor, para sumarnos, Señor, al mundo, pero sí, Señor, debemos ser cautos, Señor, para no permitir que ninguna, Señor, levadura del mundo leude, Señor, Así nuestra es. fe, porque Amén. nosotros no somos, Señor, de este mundo, somos peregrinos, Sí, Señor, en él. Señor. Y le pido, Dios bendito, en el nombre de Jesús, Señor, que usted afirme, Señor, nuestros corazones y nuestra mirada, Señor, hacia los cielos. Señor, de ahí viene, Señor, nuestro socorro. Que no entremos, Señor, en desesperación, Amén. Señor, porque nuestro Redentor vive. Y usted, Señor, está con nosotros todos los días, de noche y de día. Mientras dormimos, usted está, Señor, a Sí, nuestro lado. Señor. Amén. Señor, y cuando usted, Señor, hemos estado en peligro de muerte, Señor, como muchos de mis hermanos, usted, Señor, ha guardado, Señor, nuestras vidas Amén. para librarnos, Señor, de accidentes terribles y fatales, Señor. Por eso siempre, Señor, bendeciremos el nombre de nuestro Padre, de nuestro Señor, de Así Jehová, es. de los ejércitos, Padre. Y le pedimos, Dios de la Sí, gloria, en el Señor. nombre de Amén. Jesús, Señor, que usted afirme, Señor, por su palabra, el corazón de la iglesia. Que cada uno de nosotros, Sí, Señor, como Pablo Señor. dice, nos apartemos, Señor Padre, de vana palabrería, Señor, Amén. de fábulas, de cuentos, Señor Padre, ficticios, de viejas, dice, Señor Padre, para ir a la palabra, Señor, que es verdad, Señor, para Amén. nuestras vidas, Señor, para que creamos, Señor, con fe, Padre, y por la fe en quien, Señor, escribió, Señor, esta palabra, para que nosotros no anduviésemos, Señor, en la oscuridad, sino que nos mantuviésemos, Señor, en la luz, Señor, de su camino, Sí, Señor. para alcanzar, Señor, por la puerta, Señor, angosta y el camino estrecho, Amén. Señor, llegar a la cima, Señor, de lo que usted, Señor, ha puesto como galardón para todos, Señor, quienes le amamos y le buscamos. Porque el que le ama a usted amará la justicia, amará, Señor Padre, la verdad, Señor, amará el hacer el bien, amará, Señor, su moralidad, amará Sí, lo que así es. valóricamente, Señor, recibimos por la palabra. Y esto no se trata de ser religioso, por el contrario, porque el religioso, Señor, mira, pero no obedece. Mm. Mas el Hijo de Dios conoce, Señor, el corazón de su Padre Sí, y Señor. vive conforme, Señor, a las enseñanzas de su Padre Amén. para testificar, Señor, como su palabra lo dice, amándole a usted y amando, Señor, sus estatutos. Así No es. siendo, Señor, oidores, Señor, tardíos, sino que poniendo, Señor, por obra, Padre, en el nombre De de Jesús. Jesús, Señor, aquello, Señor, que es el mandamiento, que es bueno, Señor, para nuestra alma, para alcanzar, Señor, salvación. Por eso, Padre, yo le pido en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, que usted nos guíe junto con la pastora Amén. para compartir, Señor, Sí, este texto Señor, de ayúdame. Apocalipsis, para abrir, Señor, este entendimiento, Señor, también para nosotros y para que en el nombre de Jesús, Señor, nosotros, Padre, en esta hora podamos, Señor, glorificarle a usted y darle, Señor Padre, la gloria por su palabra. Gracias, Señor, porque el enemigo, Señor, no ha podido votarnos, Señor, aún a pesar de tantas cosas, Señor, que han sucedido en mi hermano, Señor, en la iglesia y de Amén. nosotros Sí, mismos. Señor. Hemos estado firmes, Señor, pero no porque nosotros seamos firmes, sino porque usted nos ha sostenido y Amén. su palabra, Señor, ha sido lámpara a nuestros pies, ha sido la roca, Señor, de nuestra vida. Y le pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que Sí, usted Señor. siga, Señor, afirmando, Señor, en la iglesia, Amén. toda iglesia, Sí, sana Señor. doctrina, Amén. afirme, Señor, también nuestra vida. Le pido, Padre, en En el nombre de nombre de Jesús, Jesús, Señor, Señor. que sea usted, Padre, en esta hora arrancando, Dios, toda obra, Señor, del maligno, todo aplastamiento, Señor, Amén. Sí, sobre el hogar de nuestros Señor. En el hermanos. nombre de Quite, Señor, Jesús. Padre, todo dolor de cabeza que venga, Señor, en esta hora. Toda, Señor Padre, opresión Sí, espiritual, Señor. Señor, Amén.
En el nombre de Jesús, Padre, sea deshecho, Dios bendito. Amén. Señor, todo trabajo, sí, Señor, de ocultismo, Señor, Padre, tenemos la autoridad de Cristo, amén. Señor, que venció, Señor, y derrotó a este enemigo, Señor, en la cruz. Padre, y esta autoridad está sobre su iglesia. Yo cubro, Señor, mi hogar, cubro a mis hijos, Señor, mi esposa, Señor, Padre, todo lo que usted ha puesto en nuestras manos, Señor, nuestras mascotitas, su iglesia, el lugar donde nos reunimos, Señor, Padre, todo sea cubierto, Padre, en esta hora, Señor, el hogar de mis hermanos, Señor, Padre, nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y sea arrancado, Dios, en esta hora, toda opresión, Señor, de las tinieblas, Señor, toda cosa contraria, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, por la victoria rotunda, Señor, de Cristo, Señor, en el mundo espiritual, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, retroceda, Señor, Padre, todo manto de tinieblas, Señor, toda cubierta del enemigo, Señor, todo lo que viene, Señor, sobre los corazones, sea reprendido, Padre, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, por la misericordia de Cristo, Señor, sobre toda, Señor, angustia, sobre toda aflicción, sobre los matrimonios que están en crisis, Señor, por los hijos, Señor, Padre, y por toda petición, Dios bendito, en el nombre de Jesús, Señor. Usted, Señor, es nuestro pronto auxilio y nuestro socorro, Padre. Y tomando, Señor, la autoridad de Cristo, Padre, sobre nuestras vidas, le glorificamos a usted, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Llene, Señor, Padre, nuestros corazones y prepare, Señor, Padre, su iglesia para, Señor, abriendo nuestro entendimiento, Señor, para seguir, Señor, conforme, Señor, a su palabra y a su voluntad. A usted, Señor, sea toda gloria, a usted, Señor, sea toda honra, Padre, por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, gloria Señor. Al Señor. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén, pastor. Amén. Vamos a hacer un pequeño repasito. Sí, amén. Pero es cierto, ya hemos pasado los sellos, hemos pasado, cierto, las trompetas, y vamos a arrancar nuevamente en el Apocalipsis capítulo 9. Hoy día vamos a estar viendo entre el libro Apocalipsis y el libro de Daniel, y vamos a estar viendo también en Segunda de Tesalonicenses, para ver el cumplimiento, cierto, de la palabra del Señor. Y hay cosas que nos han quedado bastante claras al respecto, cierto, de los 42 meses, del tiempos y medio tiempo, cierto, de los 1260 días, que son cosas que nosotros tenemos que ir, cierto, teniendo clara de parte del Señor. Así que, pastora, a mí me interesa, mire, que no me interesa siempre los que me conocen de pasar y avanzar, y no sino que debemos ir repasando. Amén. ¿Cierto? Debemos ir repasando porque haciendo énfasis, ¿cierto?, en la palabra del Señor, y para que usted ahí vaya reteniendo, ¿cierto? Vamos a mirar, ¿cierto?, hoy día las trompetas desde el punto de vista de los tres ayes, ¿cierto? Sí. De los tres ay que la palabra de Dios menciona, porque usted tiene que acordarse que están los sellos, están las trompetas, están los tres ay, y también están las copas de la ira. Así es. Donde amén. Uno dice, Señor, ¿pero por qué tanto? Bueno, usted va a ver por qué tanto. Y cada una de aquellas cosas, pastora, si bien es cierto, el enemigo hace su parte, que es lo que uno dice, Señor, porque en Apocalipsis 9:1, nosotros, cierto, vemos el quinto ángel, donde le confiere, cierto, al enemigo que él pueda entrar en escena de una forma, cierto, terrible y tremenda sobre la humanidad, pero es por cuanto Dios lo desata, porque eso, o sea, Dios está usando, hay que entender que Dios está usando al enemigo para traer juicio sobre los moradores de la tierra. O sea, esta instancia de Daniel 7, de la última semana de Daniel, pastora, tenemos que entender, Apocalipsis es una instancia de juicio. Sí, amén. Uno dice, pero es que el enemigo está haciéndolas todas aquí. No. O sea, uno tiene que comprender algo, que Dios está permitiendo que este enemigo tenga un protagonismo. Así y él cree que él va a vencer. Exacto. Él cree que va a poder salirse con la suya. Él dice en este último periodo, él cree que va a poder hacer la embestida en contra de Dios. Pero nosotros vemos, ¿cierto?, que cada sello, hay aquí una intervención de parte de Dios, porque Dios, mire, Dios juzgará. Dios dice que Dios es el que juzgará a los vivos y a los muertos. Y Dios también juzgará a Satanás y sus ángeles caídos. Así es, amén. Y la palabra de Dios, como nosotros hemos visto, ¿acaso no sabéis, dice la palabra, que nosotros también juzgaremos, ¿cierto?, a los ángeles que están ahí caídos, guardados en cárceles, las profundas cárceles en la tierra?
Amén. Entonces uno dice, el Apocalipsis solamente destrucción. No, es una instancia de juicio, porque Dios va a juzgar, como vuelvo a decir, a las naciones. Aquellas naciones que hoy, por lo que estamos hablando, se rebelan en contra de Dios por las leyes que ellos levantaron. Aquellas personas que blasfemaron en contra del nombre de Dios, y también será juzgado Satanás mismo. Usted lo va a ver. Por eso tenemos que estudiar la palabra del Señor. Y por supuesto, de aquella restauración que tiene que venir, ¿cierto?, sobre Israel. Sí, amén. Porque acuérdense que esto es muy claro. Yo le decía, hoy día hablábamos, ¿cierto?, pastora, con hermana, y le decíamos, es tan, pero tan inminente, es tan, muy pero tan claro el tiempo de que Dios tiene, sí, amén, que Dios tiene que va a sacar la iglesia para tratar con Israel. Sí, amén. O sea, porque Israel hoy día está esperando, y la hermana nos comentaba de un contacto, ¿cierto?, que habían tenido con un rabino. Sí. Y el rabino le explicaba y le decía, ¿cierto? Sí, de que están esperando a su Mesías que va a traer la paz mundial. Y sabe, la hermana nos contaba, sí, y decía que ella se le llegaba a poner la piel de gallina, porque ella estaba escuchando en directo al rabino. Claro, y sabía de que el Señor vino. Y ellos están esperando, si eso es lo más tremendo, hermanos, que ellos están esperando a un Mesías. Por eso van a recibir al anticristo, porque en el fondo ellos están esperando a alguien que traiga la paz mundial. Escuche, ponga atención en las noticias, cómo ellos se refieren a su Mesías. Y por eso no quisieron aceptar a nuestro Señor. Impresionante, decía la hermana, porque él decía, de escucharlo de un rabino, decía, no, si nosotros estamos esperando al Mesías. Ellos dicen así, el Mesías ya viene pronto, ya pronto viene el Mesías. Y ellos le decía a esta persona la rapidez con que ellos van a construir el templo. Entonces, escucharlo de un rabino, nosotros lo hemos enseñado, pero escucharlo de un rabino, ¿sí? Es como decir, Señor, parece que esto está tan claro, y como que estamos formando parte de una película. Y la hermana me decía, pastor, a mí se me puso la piel de gallina, decía, porque, Señor, sabemos lo que va a pasar, porque Apocalipsis, ¿cierto?, ellos van a ser engañados, ellos van a ver como la abominación desoladora en Mateo 24:15, son versículos clave que usted tiene que decir, Mateo 24:15, póngalo ahí, anótelo en un cuaderno, porque Jesús dijo así, y cuando veáis la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que lea entienda, son palabras de nuestro Señor, que son, pero claves, que son incuestionables. Sí, esto no es fábula, esto no es un cuento chino, hermano, es la palabra del Señor. Amén. Entonces, cuando uno ve, dice después el pastor en Apocalipsis, cuando a nosotros un día domingo, ¿cierto?, se predicó acerca del costado traspasado. ¿Qué significa la señal del costado traspasado? Búsquelo ahí en los videos que junto al equipo aquí, el team del pastor, ahí está la hermana de mí, que ella me ayuda a procesar los videos, subirlos, porque si no yo no podría hacer nada. Nuestra hermana también, Paulina, nuestro hermano Claudio, siempre cooperando. Sí, siempre cooperando. Y dando gracias al Señor. Pero ahí está la palabra, porque dice, ¿cierto?, que dice que ellos mirarán al que traspasaron, ¿cierto? Y ahí Israel recién reconocerá y harán lamentaciones, como se llora por el hijo, dice, por el primogénito. Ese será el dolor de Israel cuando vea lo que aconteció. Entonces nosotros, teniendo esto tan claro, dice, pastor, pero habrá rapto. Hermano, tiene que haber rapto, porque primero tiene que haber resurrección, y tiene que haber resurrección primeramente porque los acontecimientos extraordinarios que Dios ha hablado, y todo está tan conectado de parte del Señor, porque es el tiempo donde el Señor restaurará a la nación de Israel. Sí, amén. Entonces, vamos, ¿cierto?, a comenzar haciendo un pequeño recuento. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 9, Apocalipsis 10, que el ángel con el librito, ya lo leímos, ¿cierto? Lo revisamos la semana pasada, y de ahí nos vamos inmediatamente a los dos testigos. Amén. Y de ahí vamos a ver si alcanzamos inmediatamente a pasar a Apocalipsis 13 para hacer el análisis de las dos bestias. Sí, amén. Porque aquí es donde Apocalipsis 13 muestra, ya sabemos ya, ¿cierto?, que en la mitad, en los 1260 días, Satanás va a tener allí un papel que la Biblia, ¿cierto?, nos va dando una visión panorámica, porque nos da tiempo, o sea, nos muestra los plazos, 7 años, a la mitad de la semana, 3 años y medio, tiempos y medio tiempo, 1260 días, 42 meses. Entonces, usted dice, ¿en qué periodo estamos? Usted cuando lee cuando empieza a leer Segunda de Reyes,
y usted empieza a ver, ¿cierto?, la división del reino del norte, el reino del sur. Usted va a ver que dice, a los tantos años del reino de Judá, y estaba el rey tanto, y gobernó tantos años. Y usted va a ver cómo Dios en algunas cosas dando las cosas, ¿cierto?, por Sí, periodo, para que nosotros podamos hacer una visión así de lo es. que Juan vio. Porque el propósito de Apocalipsis es que cuando Dios le habla a Juan es decirle, mira, escribe todas estas cosas. ¿Por qué? Porque para que nosotros leyendo la palabra de Apocalipsis, nosotros tuviéramos la misma visión que Juan tuvo. Eso es lo que la palabra de Apocalipsis busca, para que nosotros que tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones, nos sea revelado aquello que fue extraordinario que Juan vio. Amén. Y para que nosotros digamos, Señor, oh, esto que es tremendo, que es increíble, o sea, esto es saliendo de ignorancia. Y nosotros viendo, ¿cierto?, aquello que Dios le mostró a Juan. Por eso Dios dejó el libro de Apocalipsis, para que nosotros pudiéramos ver Sí, amén. aquello que Juan vio. Por eso escribió todos los detalles y dejó, ¿cierto?, toda aquella información que nosotros estamos estudiando. Sí, amén, pastor, Amén. Sí. Así que, pastora, Comenzamos, pastor. sí, bueno, un poquito. Sí, aproveche de tomarse su cafecito. Pastora, le pido que pueda leer acerca. Amén. Yo voy a leer el sexto 6, la sexta trompeta, y usted me lee, por favor, el quinto ángel con la trompeta. Amén, Señor. Estamos en Apocalipsis Sí, 9:1, hermano. Sí, hermano, para que usted tenga ahí anotado, es justamente Apocalipsis 9:1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres, que no tuviesen el sello de Dios en su frente. ¡Qué tremendo! Y se le fue dado no que los matase, sino que los atormentase 5 meses. Y su tormento era como un tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En la cabeza tenían como coronas de oro, y sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros y de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpión y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tenían por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, que significa destructor. El primer ay pasó, he aquí, vienen aún 2 ayes después de esto. Amén. O sea, nosotros, yo le dije al principio que la idea hoy día es que usted también vaya asociando los 3 ay. O sea, este es el primer ay. Y también, si uno dice, cuando uno dice, pastor, ¿cuál es el primer ay? No, es el quinto ángel con la trompeta. Es lo mismo. O sea, uno dice, el primer ay, ¿cuál fue? Es la intervención, ¿cierto?, de Satanás a través de lo que ya hemos hablado, de esta manifestación, ¿cierto?, diabólica, tremenda. Y este dice que es el primer ay, porque lo que ya hemos compartido acerca de lo que será tremendo, ¿cierto?, estas tinieblas y todo lo que sucederá, es el primer ay. Uno dice, quinta trompeta, quinto ángel, primer ay, es lo mismo. Porque Dios, ¿cierto?, advierte acerca de los 3 ayes. Y este, ¿cierto?, el primer ay. Sí, amén. Pastor, ¿le puedo pedir que le diga algo bonito que podamos, por favor? Porque ahora uno dice, si pasó el primer ay, ¿qué tiene que venir? Los segundos y el tercero. El segundo. Ahora lo que tenemos que ver por la palabra
donde comienza, o sea, sabemos que si terminó el primero, comienza el segundo ay, ¿cierto? Y la palabra va a decir, y también cuando termina el segundo ay, entonces nosotros podemos mirar de ahí hacia acá, para decir, aquí está, esto es el segundo ay. Y si hay un segundo ay, es porque hay un tercer. Amén. ¿Y cuándo es el tercer ay? Para que usted también diga, Señor, los ayes de Dios, Sí. que son terribles. Y vaya que cuando, ¿sabe, pastor? Lo que más me impresiona de parte de nuestro Señor, que esos ay no son esos ay que nosotros podemos decir, ay, ¿qué está pasando? No, va a ser algo que va a estremecer todo. Eso es lo más tremendo de lo que va a acontecer. Por eso es importante que lo que está diciendo este ángel es que estos ay que vienen, que son juicios para la tierra, van a ser tremendos, hermanos, tremendos. ¿Quién podrá estar en pie cuando caiga el juicio de nuestro Señor? Es tan tremendo, pastora, como los ayes que nosotros encontramos en el libro de los Evangelios, y el Señor, cierto, comienza a hablar acerca de los, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, cierto, que empiezan ellos a hablar en contra, cierto, de Dios, en contra de lo que hacían. Entonces, ahí están los ayes también, de cuando el Señor comienza a preparar, a hablarle, y le dice, cierto, aquí está, dice, cierto, Jesús acusa, escribe y fariseo, cuando dice, es lo mismo cuando dice, ay de vosotros, escribes y fariseos hipócritas, ay de vosotros, de uno dice, porque devoráis las casas de las viudas, ay de vosotros, escribes y fariseos, porque recorréis el mar, la tierra, y después dice, ay, son los mismos ayes de Dios, porque Dios le está diciendo, por eso fue tan duro el mensaje de Jesús cuando acusó a los escribas y fariseos, porque es un ay de Dios, no es así como, ay. Claro, no es ese sentido que hemos hablado, y ustedes van a ver que en Mateo 23, los ayes de Dios acerca de aquellos que cierran el cielo. Cómo Dios va a juzgar tan duramente a aquellas personas que fueron obstáculos para que las personas, Dios habiendo permitido que alcanzaran la salvación, ellos fueron personas sepulcros blanqueados, hipócritas, porque Dios les dice, haced todo lo que ellos os enseñen, pero no hagan lo que ellos hacen porque eran religiosos, y Dios les llama, ay de vosotros, escribas y fariseos, que es el juicio de Dios. De la misma forma, estos ayes terribles. Amén. Vamos, pastora. Amén. Empieza el segundo ay. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y la cabeza de los caballos eran como cabeza de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, porque el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpiente, tenían cabeza y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron, hermanos, de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Amén, pastor. Aquí todavía estamos, ¿cierto? En la palabra está hablando acerca del comienzo del segundo año, que tiene una característica tremenda, porque, ¿cierto? Habla de la mortandad que va a traer este segundo año y que se va a sumar, ¿cierto?, a los que ya habían sido muertos, ¿cierto?, en el primer sello, que son más de la mitad de la humanidad. Así es. Y es
está todavía aquí el segundo ay, está sobre la tierra. Y bien, entonces vamos a pasar al 11. Ya leímos, ¿cierto?, acerca del ángel con el librito. Sí, amén. Y vamos a hablar acerca de un poco más, ¿cierto?, de los dos testigos, que nosotros vimos un video, ¿cierto?, Sí. la semana pasada. Y vamos a leer ahí, ¿cierto?, acerca de los dos testigos. Ya, pastora, vamos, Apocalipsis 11:1, y ahí vamos leyendo versículo, ¿cierto?, versículo, para leer, Amén. ¿cierto?, hasta cierto versículo 4. Amén. Los dos testigos que salen en el capítulo 11 de Apocalipsis dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Amén. ¿Cierto? Aquellos que fueron anunciados, ¿cierto?, como vimos la semana pasada, ¿cierto?, por Zacarías, el profeta. Sí, amén. ¿Cierto? Mientras Zacarías 4:3. Sí, busca la momento, pastora. Sí. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Lo que estábamos viendo, ¿cierto?, que nosotros, uno dice, pastor, pero esto ¿cuándo sucede? ¿En qué momento está sucediendo acerca de los dos testigos? Nosotros vemos que los dos testigos, ¿cierto?, tienen un periodo de 1260 días. O sea, vuelvo a decir, el primer sello, el caballo blanco; el segundo sello, Satanás saca su máscara, y inmediatamente el segundo sello parte en la mitad de la semana con la abominación desoladora, y inmediatamente están sucediendo todavía la falta de la apertura de todos los otros sellos, pero inmediatamente aparecen los dos testigos. O sea, en la mitad de la semana aparece la intervención de los dos testigos, y ellos tienen una misión. Ellos son, ¿cierto?, enviados por Dios para que ellos dice, ¿cuál es la misión de ellos? Dice, es profetizar, ¿cierto? Y además, ¿cierto?, él manda... Detener la lluvia. Exactamente. Y vemos, ¿cierto?, que hay una intervención. A ver, ¿cómo, para que usted lo entienda? ¿Cómo es bueno Dios? ¿Cómo es bueno Dios? Porque nosotros, por un lado, ¿cierto?, hasta aquí hemos visto hasta el sexto ángel, pastora, y la sexta trompeta. Sí, amén. Y hemos visto desde la intervención, ¿cierto?, desde el segundo sello, que parte, ¿cierto?, la mitad, la misericordia de Dios. Sí, amén. Porque, ¿cuál es la misericordia de Dios? Primero tenemos los 144.000 que han sido sellados y predicarán el evangelio. Y no solamente predicarán ellos, pastor, el evangelio, sino que Dios ha sido misericordioso, porque van a haber personas que van a quedar en la tierra, van a haber personas que van a entender que este principio del desaparecer, el rapto de la iglesia, ellos van a saber que fue el rapto, y no, porque ellos le van a decir que fueron los ovnis, y mucha gente va a estar feliz, va a decir, sí, claro, sí, los ovnis, porque eso va a ser la primera explicación. Claro. La primera explicación que ellos van a tener va a decir que, bueno, los ovnis se llevaron a esto, que como hablábamos nosotros, estábamos contra sistema, que estaban en contra de las leyes, que no queríamos, que no estuvimos dispuestos a transgredir las leyes de Dios, que no estuvimos dispuestos al matrimonio igualitario, no estuvimos dispuestos a las leyes de aborto, no estuvimos dispuestos a todas las cosas que iban en contra de Dios. Y ellos van a decir, qué bueno, que todo esto que en el fondo impedían que hubiera una paz del mundo. Claro, porque nos van a ver como ¿cierto? Veníamos a traer oposición, división, ¿cierto? como lo dice la palabra. Y no somos queridos, porque usted hable acerca de Dios hoy día, se le levantan encima, hable acerca de lo valórico, le decir, no, es que usted es una persona que tiene una mentalidad que no es para este tiempo, el mundo cambió, Chile cambió, etc. Son muy violentos, porque a mí me llama la atención, le decía, pero pastor, le decía, ¿dónde está la libertad de pensamiento? Se supone que ellos hablan tanto de la libertad, democracia, y que yo puedo expresar lo que yo pienso, y no es así, porque si uno piensa lo que uno cree,
claro. Uno de ellos inmediatamente Lo atacan. son violentos. Sí, lo atacan violentamente. Y son muy, Sí, no son de gente pasiva. No, para nada. Yo, pacífico, yo Y no encuentro que escuchan. son... No, no, es que son un sector, no. Usted No, hable y vea sí. las redes sociales, porque obviamente no todos andan quemando el país, pero sí las personas que dicen, no, yo pienso diferente, yo pienso distinto. Claro. A mí, pastora, me dio mucha tristeza que, bueno, murió este hombre que se llamaba, ¿cierto?, la voz en off de TVN, el Pato Fres. Ah, el Pato Fres, sí. Esperamos el Señor Usted lo tiene que haber que conocido. él se haya puesto cuentas bien con el Señor. Sí. Y él en un principio estaba bien, él salía hablando de la palabra del Señor. Su padre fue un misionero, pastor. Sí, no, era un hombre que tenía arraigado la palabra de Dios. Pequeño. Entonces él viene, ¿cierto? Y en un programa de televisión él habla acerca de que no está de acuerdo, sin ofender, lo hizo muy bien, me gustó, que no estaba de acuerdo del matrimonio igualitario porque simplemente Dios había establecido la reunión entre un hombre y una mujer. Y fallece esta semana este hombre, Pato Fres, que esperamos que se haya puesto a cuentas con el Señor, Dios, sí. Porque desgraciadamente después se desdijo de un montón de cosas para caerle bien a las personas y para recuperar, ¿cierto? Y más encima salen unos programas haciéndose unas regresiones y dije, oh Señor, qué terrible. Que por eso eso, peligrosísimo, un tremendo paréntesis. Dice que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de venir en pos de mí, hermano. No es digno de ser discípulo de Dios. Porque el arado va haciendo surco en la tierra. Amén. Y usted nunca va a ver un güey caminando para atrás. No. Haciendo el surco para y atrás. Si usted va mirando hacia atrás, es difícil que vaya recto, ¿cierto, Imposible, porque el surco tiene que ser surco, derecho. Bueno, y salió un hombre que a mí me dio mucha tristeza, que lo leí así de pasado, me llamó la atención, que representa uno de estos grandes movimientos, creo que iguales o del mismo móvil, una cosa parecida, diciendo, qué bueno, dijo así, qué bueno que murió, dijo, por el Pato Fres, dijo, qué bueno que murió, y dijo, y no tengo, dijo, ninguna tristeza que haya muerto este hombre. Qué tremendo. Entonces uno dice, bueno, ¿y dónde está lo valórico? ¿Dónde está el respeto? Donde si se supone que tenemos que respetarnos, es pura mentira. Sí, porque un disfraz. Estaba, en otras palabras, faltó que dijera, ¿sabes que yo voy a ir a zapatear arriba de la tumba de esta persona porque estoy contento que haya muerto? Entonces, ahí dije yo, ¿qué forma más impresionante de mostrar lo que verdaderamente está en el pensamiento de estas personas? Porque de igualdad no tienen nada, igualdad para ellos, igualdad para lo que ellos creen, igualdad para lo que ellos piensan, derechos de lo que ellos representan. Pero ninguna cosa acerca de respetar lo que los demás piensan. Bueno, gracias Señor porque usted no es así. Porque vemos, ¿cierto? Volviendo al tema de los dos testigos, vemos cómo es de bueno Dios. Porque van a haber personas que después del rapto, ellos van a estar claros. Ellos van a decir, ellos van a saber, Cristo vino, nosotros nos quedamos. Y ellos van a empezar en algún momento Satanás va a permitir que la gente busque de Dios en el primer periodo del tiempo, pero cuando partan los 1260 días, esta cosa se va a poner muy dura. Aparte de que ya va a estar dura, pastora, por los acontecimientos terribles, catastróficos, por todo lo que significa en la naturaleza, en la manifestación que leímos en la quinta trompeta, el quinto ángel, de esta manifestación diabólica, y van a estar los dos testigos. Yo decía, Señor, qué grande es usted. ¿Sabe por qué, pastora? Porque aún en medio de esta tribulación, gran tribulación, van a ver quienes prediquen el Evangelio de Jesucristo. O sea, porque estos dos testigos van a venir para abofetear a Satanás en su cara. Ellos van a decir, oye, fueron vistos los dos testigos en Valparaíso de Chile, si es que queda todavía, las costas todavía se existen todavía. Bueno, Santiago de Chile, esperemos que quede eso. Y estaban predicando ahí y vieron muchas personas que se atrevieron a salir y recibieron a Cristo. A ellos los detuvimos a todos, pero los fuimos a apresar a ellos y desaparecieron. Y ahora aparecieron en Australia. Y están predicando en Australia y hicieron lo mismo, volvieron a predicar y se juntaron 500 personas, a ellos, a los 500 los atrapamos a todos, pero de nuevo salieron y se fueron, aparecieron en otro lugar. Medio Oriente, claro. y así van a estar ellos. Pues ellos no van a poder ir a tomar un avión, va a ser un ministerio sobrenatural. Amén, porque Dios les va a dar un poder tremendo a aquellos dos varones. ¿Cuál va a ser la tarea, pastor, de estos dos testigos? Lo que dice, ¿cierto? En Apocalipsis 11:4.
ellos van a ser, ¿cierto? Perdón, perdón, Apocalipsis 11:3 dice, Sí. y daré a mis dos testigos que profeticen. Dicen, O sea, van a ellos profetizar. van a estar profetizando, van a estar, ¿cierto? Hablando Se van acerca a mover con un poder extraordinario. sobrenatural. ¿Y Como qué, dice usted, qué va a estar extraordinario. profetizando? Van a estar profetizando de Daniel. Sí. Van a estar profetizando Del acerca del juicio. cumplimiento de Daniel. Van a estar profetizando para aquellas personas que aún todavía no se habían marcado, para Así que ellos es. estuvieran conscientes. Ellos les van a estar advirtiendo. Así El que es. acepte la marca de la bestia no tendrá perdón de Dios. Sí, amén. No tendrá oportunidad delante del trono del Cordero y será lanzado al lago de fuego, la muerte segunda. Y ellos van a estar profetizando y diciendo esto, el cumplimiento de Daniel. Así y es, ellos van a estar pastor. diciendo, quedan tantos días, porque ahí el tiempo se va a poder Sí, medir. amén. Ellos se van a poder medir. Sí, pastor. Y es más, recuerde que dice que serán acortados los días. ¿Para qué? Por lo Sí. mismo, porque si no sería... Y nadie se salvaría. Nadie se salvaría, dice la palabra. Si nosotros mirásemos y fuera, por decir algo, porque nosotros sabemos que el periodo 7 años, cronológicamente, se inicia con el rapto. Sí. No sabemos cuándo va a ser el rapto. No. Pero si el rapto fuera en el mes de Nisan, que es el primer mes, ¿cierto?, del calendario judío, entonces ellos sabrían perfectamente decir, si fuera este mes, se cumplen los 3 años y medio, en la mitad, ¿cierto?, del año, el mes que corresponde, inmediatamente ellos van a poder, los dos testigos van a decir, llevamos un año y faltan todavía 2 años y medio de tribulación, faltan 2 años y medio de tribulación, falta todavía que se abran los sellos que faltan todavía que se hallen, los 3 ayes se cumplan. Amén. Y ellos van a estar anunciando. Sí, ¿Para qué? Para que la gente se convierta. Sí. Sí, pastor. Para que la gente escuche, porque nosotros cuando vemos el ministerio de los 1260 días de la proclamación profética, van a estar ocurriendo por un lado ellos en la tierra y por otro lado se van a estar abriendo los sellos, se van a estar abriendo los ángeles, van a estar tocando las trompetas y ellos van a estar anunciándole a las personas Así que todavía van a estar algunos escondidos, van a estar la gente espavorida, pero ellos van a estar trayendo un mensaje de esperanza. Amén. O sea, Dios no va a dejar aún. Que el Señor es lleno de misericordia, pastor. Dios, Señor, qué es uno de sus grandes atributos, que como muchos que tiene el Señor. Y juntamente con ellos, los 144.000 van a estar predicando. Sí, amén. Y los dos testigos van a estar haciéndole, pero la vida a cuadrito a Satanás. Le van a estar haciendo la vida a cuadrito hasta Trinidad diabólica, que son el anticristo, el hijo de perdición, la primera bestia y la segunda bestia, que son, esta es la Trinidad diabólica del enemigo. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Que ellos van a buscar por todos los medios y Dios va a estar usando la vida de ellos después cuando acontezcan todas estas cosas, todas las trompetas y vengan esta mortandad. Ellos van a seguir y va a haber mucha gente, pastora, que se va a convertir. Pero a ellos los van a tomar presos, a ellos los van a detener. Ellos van a ser detenidos, los que se conviertan por causa de la predicación. Porque mucha gente va a decir, hoy no, algunos tal vez van a decir, no, mi tía me predicó. Pero se fue en el rapto. Mi esposa, van a decir algunos, mi esposa siempre me predicó. Algunos van a decir, mi hijo me habló. A los padres que no se quisieron convertir, pastora, porque ahí es donde nosotros, por eso le decimos, Señor, usted tiene misericordia. Porque a lo mejor nos dice, Señor, estamos orando por la familia inconversa. Así es. Pero tal vez no se van a ir con el rapto. No, pero se van a acordar. Se van a acordar y se pueden convertir en ese momento. Y vemos que Dios va a dar a través de los dos testigos una oportunidad. Pero el costo va a ser muy alto. Por supuesto, no va a ser fácil. Porque, pastora, Satanás va a mover después más adelante lo que va a hacer con ellos. Amén. Y vemos, ¿cierto?, que si dice en el versículo 5, pastora, por favor, lea. Si dice, ¿cierto? Perdón, ¿encontró Zacarías? Sí, acá tengo Zacarías. Léalo, por favor, pastora. En Zacarías 4 dice, el candelabro de oro y los olivos. Dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro como un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos que la lámpara que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío.
Entonces respondió y me habló diciendo, estas palabras de Jehová a Zorobabel, que dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí en este versículo en el cual le muestra el ángel el candelabro y los dos olivos, aquí ya estaba siendo profetizado, pastor, para Zacarías de lo que iba a acontecer para Apocalipsis. Por eso él no entendió por qué se trataba de estos dos olivos. Y el Señor aquí en Apocalipsis lo vuelve a mencionar y le llama sus dos olivos. O sea, aquí en el versículo 4, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Lo mismo que dice acá, pastor, cuando le dice que ve ahí un candelabro, ¿cierto? Con depósito y dice, y sus dos olivos, junto a él, dos olivos, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y cuando dice, ¿cierto? Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Amén. Los ungidos, ahí mismo en Zacarías 4, ¿cierto? Qué impresionante. Sí, amén. Que el Señor le mostrara acerca de lo que venía, ¿cierto? Para el tiempo, ¿cierto? De Apocalipsis. Y amén. Y lo que Dios, ¿cierto? Revela al profeta Zacarías, que estaba, ¿cierto? Ya estos dos olivos estaban preparados, estos dos testigos. O sea, Dios no está, ¿cierto? Claro. Improvisando. Los dos testigos, ay, se me ocurrió cuando no. Los dos testigos estaban avisados de parte del Señor mucho tiempo antes. Amén. Seguimos. ¿Sí? ¿Hay algo más que...? Sí. Sí, lo que usted habló, pastor. Sí. Y que es importante porque a lo mejor para que los hermanos entiendan mejor. Entonces, dice en el 11, le voy a leer del 11 solamente hasta el 14. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Como bien lo dijo acá en el versículo 4 que dice, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Amén. ¿Se da cuenta que es el mismo versículo? Qué tremendo, porque el Señor se lo había revelado a Zacarías en aquel tiempo y está escrito y se va a cumplir esa palabra en ese tiempo cuando aparezcan los dos testigos. Amén. Versículo siguiente, pastora, el número 5. Amén. Dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. O sea, ¿qué es lo que vemos? Ellos van a estar, como decíamos, van a estar profetizando, predicando y evangelizando. Y además, Dios les dio la autoridad para destruir todo aquello que les quiera dañar. Claro. Cuando los vayan a tomar, ¡pum!, ellos los van ¿cierto? A devorar, sí, a sus enemigos. Y si ellos lo quieren matar, ellos mismos van a morir de la misma forma que intentaron matarlos. Exactamente. 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. O sea, ¿qué va a suceder? Que ellos van a estar desafiando a los sacerdotes de Satanás, van a estar desafiando a los demonios de Satanás, y van a estar desafiando, porque ya el agua, ¿se acuerdan que leímos que estaba ajenjo y estaban ya, ¿cierto?, las aguas contaminadas? Entonces la gente van a esperar las nuevas aguas, y ellos se van a parar ahí y van a decir, no va a llover. No va a llover. Y ellos, en otras palabras, le va a decir, y Satanás va a decir, no, si yo tengo el poder, va a decir Satanás, y él le va a decir, no, nosotros tenemos el poder. Amén. Y si nosotros decimos que no llueva, no llueve. Amén. Y ahí los profetas, así como los profetas de Baal. Eso iba a mencionar, pastor, como se acuerda de aquel el profeta Elías, ¿se acuerda? Cuando él hizo ese desafío a los profetas de la Jezabel, ¿cierto? Que eran 450 los profetas de Baal.
Y ellos hicieron rituales y todo y nada ocurrió. Pero vino Elías y dijo, bueno, ya ahora voy a mostrar el poder de este Dios para que el pueblo viera a quién debían creer. Y se acuerda que la palabra dice que él preparó todo el altar, ¿cierto? Y el Señor le dijo que mojara el holocausto. Exactamente. Y quedó tan mojado que dice que corría el agua por la especie de un, ¿cómo le llamaríamos, pastor, que rodea un canal lleno de agua? ¿Usted ha tratado de encender un fuego cuando la leña o el carbón está mojado? Es No es imposible. imposible. Es imposible, pastor. O prenda con un fósforo mojado. Es lo mismo, es imposible. Yo lo he intentado. Todos lo hemos tratado y es verdad que Ahora no está se buscando puede, fósforo, tú pastor. encuentras un fósforo que está Que mojado. están húmedos, que se está- llega a deshacer la pólvora de... Y claro, y están los Claro. costados mojada la caja. Ah, no, igual porfiado, si no sirve. No Claro. sirve. Entonces ahí el Señor mostró su poder porque dice que cayó fuego y consumió todo y aún lamió lo que estaba alrededor del altar en Exactamente. ese canal Amén. de agua. Entonces ellos tienen ese poder para, como bien dice la palabra, que dice, para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran, porque Dios se lo va a permitir que ellos hagan todos estos prodigios. Y sigo leyendo, Sí, pastor. pastora. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. O sea, tenemos que entender algo. Que Hay- no va a ser los hombres quienes van a No. O matar. sea, lo primero que hay que comprender, que a mí me habla, que el Señor dice, que ellos primeramente terminarán el testimonio. Sí, terminar O sea, ellos van a cumplir el su... propósito que fue enviado. O sea, Satanás va a querer agarrarlo antes, va a querer agarrarlo en la mitad, va a querer... No, es cuando Dios dice. Amén. O sea, Dios permite esto. No es que Satanás, oye, no, yo soy más, Claro. sino que dice, cuando haya acabado su testimonio. Amén. O sea, cuando la misión por la cual Dios los encomendó, y por eso es tan tremendo que estuvieran Moisés y Elías Sí, hablando con Jesús, porque Moisés y Elías morirían de la misma forma sí, amén. que el Señor. Sí. Porque el único, Jesús le dijo, bueno, yo voy primero. Y el Señor le dijo, oye, si yo voy primero, acuérdense que ustedes son mis dos testigos y les va a tocar a ustedes. Sí, en el momento final. Sí, porque así es, porque Fueron escogidos. Amén. Ellos cumplen su propósito. Sí. O sea, esto es tan extraordinario, pastora, porque nosotros podemos ver que el enemigo pierde. Sí. Pierde en todo momento. Pierde delante de Dios siempre. Nunca ganará. Nunca. O sea, si el enemigo piensa que en la batalla de Armagedón, en la última batalla, él va a poder lograr con todo el armamento nuclear, cuando Dios venga, va a disparar sus misiles. Claro. No, ahí vamos a ver por la palabra del Señor que eso es imposible. Ahora, es triste, ¿cierto? Lo que va a pasar con los dos testigos. Pero eso también a nosotros nos muestra que a lo mejor la debilidad nuestra, o lo que una vez más el enemigo, el error que cometió con Jesús pensando que él había vencido, Claro. nuevamente vuelve a cometer el mismo error. Claro, porque los quiere matar y destruir. Dice la palabra, ¿cierto? Que increíble, hermano, se lo voy a volver a leer. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y esa bestia es Satanás mismo. Satanás mismo. Y es porque Dios se lo permitió, no porque él tenga poder mayor que nuestro Dios, sino que Dios se lo permitió. Y mire lo que dice en el versículo 8. Y sus cadáveres estaban en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los dos de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas que habían atormentado a los moradores de la tierra, o sea, imagínense. ¿Pero a quién atormentaron? A los moradores de la tierra. ¿Pero a cuáles? A los seguidores de Satanás, ¿po? Sí, exacto. Ellos no están atormentando porque ellos fueran un tormento para la gente. Para los que estaban adorando, como decía en el capítulo anterior, pastor, que aún ellos no se arrepintieron con todo lo que vieron y siguieron adorando al diablo. Ellos van a hacer una espina en el zapato, hay una piedra en el zapato y van a atormentar a los que se marcaron, a los adoradores de Satanás, a todos ellos. Amén. Y dice, pero después de 3 días y medio
entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subir acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Y el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Amén. Nosotros tenemos que comprender aquí, yo le decía, desde el punto de vista de los ayes, ¿cierto? Termina el primer ay con el sexto ángel, comienza, ¿cierto?, el segundo ay. ¿Dónde termina el segundo ay? Aquí. Con los testigos, subiendo, siendo llevados por el Señor. Aquí estamos llegando, como entre comillas, al final, porque usted lee la palabra y dice, esto va como secuencialmente, pero usted tiene que entender que entre medio hay, así como leímos del librito, ¿cierto?, y el rollo, sí. Hay acontecimientos, como el caso de los dos testigos, que se insertan en medio, ¿cierto?, de la apertura, para comprender que dice que falta un tercer ay. O sea, aún todavía dice, bueno, ¿y cuál será el tercer ay? El tercer ay falta porque todavía faltan las copas de la ira, que son las 7 copas de la ira. Ese es el tercer ay. Ese es el tercer ay. ¿Por qué? Porque uno, en los últimos momentos, o sea, aquí estamos viendo, ¿cierto?, que dice que ellos profetizaron por 1260 días, que son el último periodo, pero cuando ellos mueren, resuciten, van a acontecer cosas muy rápidamente. O sea, si bien es cierto, los sellos en un momento estuvo... Cuando partimos con los sellos, hubo un momento que estuvo los 30 minutos de silencio en el cielo, ¿cierto? Y después se desencadenaron, ¿cierto?, los ángeles que tocaron la trompeta y siguieron aconteciendo las cosas. En el periodo final, después del segundo ay, van a venir las copas de la ira, pero usted se da cuenta que eso viene en forma muy rápida. Sí, amén. Muy rápida. Y vemos, ¿cierto?, que ellos cumplen el propósito de Dios para proclamar, ¿cierto?, el evangelio. Y una vez, ¿cierto?, que como dice la pastora, el enemigo los mata y los vence. Pero eso Dios lo permite para glorificar, ¿cierto? Así es. Por cuanto él insistimos en esto siempre, él puede matar el cuerpo porque Dios lo permitió, pero su alma no. No, el único que tiene el poder y por para eso, matar el alma, solo Dios. Y por eso vemos tan extraordinariamente, porque ¿quién era? Yo decía, Señor, yo siempre me preguntaba esto, decía, Señor, ¿por qué Moisés y Elías estaban hablando con el Señor de algo que era de tan alto nivel? Sí, amén. Para decirle al Señor, Señor, ya estamos cerca para ir a Jerusalén, porque Dios también los había dado ahí una tremenda misión, que es esta misión. Amén. Por eso ellos estaban, no digo que al nivel de Dios, imposible, pero sí estaban a un nivel de una espiritualidad mayor y en una reunión ahí en ese monte de la transfiguración. Amén. Porque Moisés y Elías ya estaban mirando para allá, ya estaban mirando para esto, para lo que Dios, porque la palabra de Dios se cumple. Amén. Y Moisés y Elías decían, vas tú primero, hablando, ¿cierto? Y nosotros iremos como cuando seamos los dos testigos, porque sucede algo extraordinario, ¿cierto? Imagínense, dice que los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán, se enviarán regalos uno a otro. Y estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra porque son todos los adoradores de Satanás. Así es. Son todos aquellos los seguidores, todos aquellos que se marcaron, todos los que sirvieron, todos los que hoy día sabemos. Los brujos, los hechiceros. Todos ellos, los que no se arrepintieron, sí, que ni siquiera se arrepintieron con el quinto ángel. ¿Se acuerda, pastora, recién que lo vimos? Y todos esos son los que están en el sistema contra Dios. O sea, todas las personas que hoy día están haciendo las leyes, los políticos, esa generación. Así es, que hoy día se enojan porque nosotros hablamos la palabra de Dios y ellos se van a enojar mucho más. Porque iban a decir, no, ahora usted es nuestro momento. Claro, y ellos van a decir, los dos testigos van a decir, no, pues nosotros no nos van a solamente hasta cuando Dios lo permite. Y qué tremendo, ¿cierto? Que ellos lo dejan allí crucificado. Y después de 3 días, ¿cierto?, y medio, viene, ¿cierto?, el Espíritu y se levantan sobre sus pies y ellos nuevamente se paran a la vista y paciencia de todo el mundo y ahí empiezan ellos a temblar. ¿Por qué? Porque ya viene la séptima trompeta. Amén. La séptima trompeta, que es la que anuncia la victoria definitiva de Dios. Amén. Ahora, cuando dice la séptima trompeta, pastor, y nos falta el tercer ay, y nos falta también las 7 copas de la ira. No, es que esto sucede así.
sea, hay cosas que van pasando en forma paralela hacia abajo. Amén. ¿Por qué? Porque están, después vamos a ver los versículos que están más adelante, que no creo que alcancemos, pero vamos a ver que está, ¿cierto?, las 7 copas de la ira. Entonces uno dice, bueno, las 7 copas de la ira se van a derramar también en algún momento, ¿cierto? Porque la séptima trompeta que vamos a leer ahora vamos a pasar a la séptima trompeta, habla de la victoria definitiva, total y extraordinaria. Aquí ya en este momento los 2 testigos, ¿cierto?, ya resucitaron. Y fueron llevados con Dios. Y dice que, además dice que murieron 7.000, yo creo que esos eran los 7.000 adoradores más cercanos a Satanás. Claro. Eso tiene que haber sido 7.000 que estaban allí, claro. Diciendo, ahora nos sucedió como con los profetas de Baal, nosotros y celebrando, pastor, de que por fin lograron destruir. Para ellos van a pensar neciamente de que destruyeron a estos dos varones. Ellos van a decir, ni Dios se pudo poner. Claro. Me mandó estos 2 testigos, pero la bestia pudo más. Exacto. Ellos van a estar tan felices esos 3 días. Por eso se hacen regalos, por eso celebran. Ellos van a decir, por fin fueron eliminados. Nosotros sabemos que el único que podía derrotar era la bestia. Así es. Y una vez más, Satanás va a caer en el mismo error de siempre. Sí. Subestima a Dios. Amén. En su locura ha subestimado a Dios porque nunca le logrará derrotar. Y por eso dice que, ¿cierto? Dice, y que viene ese terremoto, dice, un gran terremoto, dice, que la décima parte de la ciudad se derrumbó, imagínense. Y dice que, además, dice, los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. O sea, aquí dijeron, no, esto ya... Es que quedaron algunos que, los rezagados, que no se marcaron y no adoraron a la bestia, y cuando vieron esto, dieron gloria a Dios por haber visto esto tan extraordinario. Entonces, y aquí ya se acerca, pastor, el final, o sea, porque hay otros acontecimientos que tenemos que ir leyendo y tenemos que ir conforme a la palabra, ir insertándonos en el tiempo que estamos leyendo. Leamos ahora acerca de la séptima trompeta, pastora. Amén. La séptima trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpago, voces, trueno, un terremoto y grande granizo. En otras palabras, pastora, viene el séptimo ángel, toca la trompeta, que es el mismo acontecimiento que Daniel ve, pastora, en Daniel 7:14. Daniel 7:14 dice, y les fue dado, dice, dominio, gloria y reino. Mire, voy a leer el versículo anterior, ¿cierto? Dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. O sea, la visión de Daniel es la misma visión de Juan. O sea, qué increíble como Dios le da a Daniel la misma visión de ese momento de Apocalipsis. Amén. Que es el momento de la sexta trompeta. O sea, si usted en su Biblia marca y pone ahí en Daniel 7:14 la séptima trompeta, el séptimo ángel, estaría correctísimo. Sí. Porque ahí en ese momento Dios le está confirmando a Daniel acerca del gobierno, del dominio eterno. Dice que nunca pasará, y su reino será uno que no será destruido. Y en esta séptima trompeta dice, grandes voces en el cielo. ¿Por qué? Porque hubo regocijo. Claro, amén. Porque esa trompeta está anunciando, dice que los reinos del mundo, dice, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Sí, amén. Está anunciando el comienzo de la señal
porque esa trompeta es una señal, Sí, es amén. una convocatoria que Dios establece para anunciar que ahora ya pronto Cristo viene en la segunda venida. Amén. Y ya está anunciando, diciendo, ya sabes que se le termina a Satanás este tema, y ahora, cierto, Dios vendrá a enfrentar, como dice, cierto, el versículo dice, porque se airaron las naciones, y dice, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, los santos, los que temen tu nombre, los pequeños, los grandes, y a destruir los que destruyen la tierra. Entonces Dios viene a confrontar, dice, Sí, amén. dice, y esta visión angelical, dice, los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Así Porque en es, ese Señor. instante, esa sexta trompeta marca, pastora, ya el momento en que, acuérdense que sí, sabemos por la palabra que falta el tercer ay. Dice, porque leímos esto segundo ay pasado, Sí. y aquí viene el tercer ay pronto. Sí. O sea, esto no significa que inmediatamente terminó, sino que Dios está diciendo, ok, ahora viene la señal, porque Jesús viene a la tierra. Amén. Y antes que venga a la tierra, viene, se va a derramar aquello que es lo final sobre la abominación desoladora. Entonces nosotros sabemos que esa séptima trompeta está marcando lo que vio Daniel cuando vio el establecimiento del gobierno de Dios sobre la tierra. Y ahora, para comprender, uno dice, bueno, pastor, ¿y cuál será cómo será lo que será el gobierno de Satanás sobre la tierra? Vamos a dejar Apocalipsis 12 por el momento como un bypass, y vamos a ir directamente a Apocalipsis 13. Sí, amén. Porque en Apocalipsis 13, pastora, vemos el ejercicio de las dos bestias más el anticristo, que es la Trinidad diabólica. O sea, aquí, para que uno comprenda, para poder ordenarse, aquí no es que estemos retrocediendo, no, aquí estamos viendo estas dos bestias que van a estar durante el periodo donde se manifiesta de los 1260 días. O sea, así como parte los dos testigos, también emergen las dos bestias. Amén. Y eso es lo que vamos a ver ahora. O sea, es que, para que usted entienda un poquito, esto no es que vaya después de la séptima trompeta, sino que aquí Juan, Dios le muestra cómo es el ejercicio de Satanás y el falso profeta más el anticristo, para que nosotros conozcamos lo que sucede. Y aquí vamos a empezar, ¿cierto?, a leer, y vamos a ir haciendo una analogía sobre Daniel. Yo creo que usted vaya viendo Daniel y Apocalipsis. Vamos a leer el primer versículo, pastora. Amén. Las dos bestias. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cuerno 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Amén. Ahí vamos a bajar. Lo que entendiendo lo siguiente, ¿cierto? Dice, me paré sobre la arena del mar, dice, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Porque esta bestia representa, ¿qué es lo que representa? El surgimiento, pastora, del gobierno mundial. Sí. Y esto es lo mismo, mire, yo voy a leer acá, pastor, lo que habla en Daniel 7:3, es exactamente lo mismo. Sí, amén. Es Daniel 7:7, por favor, donde dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí, otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Vamos ahí mismo al versículo 19, en el mismo Daniel 7. Amén. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y la sobra hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido delante, del cual había caído 3,
Y este mismo cuerno tenía ojos, boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y hasta que vino el anciano de día. Hasta, sí, hasta que vino el Ahí, anciano. ahí, pastora, imagínense, parecía que estuviéramos leyendo Apocalipsis. Porque sí. dice, y parecía más grande, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Quiénes son los santos? Los dos testigos. Los dos testigos. Claro, sí, pastor. Porque aquí está hablando, ¿cierto?, de lo que nosotros acabamos, ¿cierto?, sí, de leer. Tiene toda la razón. De que él viene, ¿cierto?, y va a enfrentar esta sí, bestia, pero tenemos que tener este gobierno mundial y esta bestia que es diabólica, que es Satanás mismo. Y siga, por favor, pastora, dice. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así la cuarta bestia: será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a los 3 reyes derribará, y hablará con palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Qué extraordinario, pastora, porque parecía que estábamos leyendo Apocalipsis. Sí. Y aquí es donde Dios le da a Daniel una tremenda y profunda revelación acerca de la bestia que ve Juan en 13:1, que es aquel gobierno. Ya sabemos que es el gobierno mundial, ya sabemos que es el gobierno del anticristo, sí. Ya sabemos quién es aquel cuerno, ¿cierto?, que es Satanás mismo, y que, ¿cierto?, él es el que se levanta también para aquella bestia, para cambiar, ¿cierto?, los tiempos y la ley, dice. Y la ley, ¿cierto?, y para vencer también a los santos de Dios, sí, que son sus dos testigos. Sigamos leyendo, pastora. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Amén, hasta ahí. ¿Qué es lo que vemos ahí, pastora? Que es la séptima trompeta, donde está estableciendo nuevamente, y Dios hablando y confirmando en Daniel del establecimiento del gobierno de Dios. Amén. Volvamos a Apocalipsis, pastora, al 13:2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Mire, aquí hay algo que nosotros tenemos que, yo quiero que ustedes piensen y analicen lo siguiente. Dice, y la bestia que vi era semejante, dice, primero, a un leopardo. Sí. Segundo, sus pies como de oso. Tercero, su boca como león. Y el dragón dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Sabe lo que está diciendo esto? Que el imperio babilónico, que está representado por una bestia, sí. El imperio medo-persa, que está representado por otra bestia, y el imperio, ¿cierto?, greco-romano, que ya hablemos de Grecia y Roma, que está representado, ¿cierto?, por dos bestias. Van a tener la misma característica. Está diciendo la palabra de que el imperio babilónico es en el fondo, que es el actual imperio romano, que es la misma manifestación. ¿Y sabe por qué lo podemos ver? Porque mire, dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo. Yo voy a ir leyendo en Daniel 7, Amén. 7:4 dice, en 7:4, en Daniel 7:3, vaya ahí en iglesia y lea, ya dice Daniel 7:2, Daniel dijo, miraba yo mi visión de noche y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y vi, y dice, y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra subían del mar. La primera era como león, y vemos, ¿cierto?, que en 13:2 dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo. Claro. O sea, es una bestia que dice, yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fueron levantadas del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Era como un león, ¿cierto? Sí. ¿Y qué dice? Que la bestia en 13:2 dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo. Después dice, y sus pies, dice, eran como de oso. Y miren lo que dice en la segunda bestia.
y aquí, estoy leyendo en el Daniel 7:5, dice, y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso. O sea, tiene un poco de cada una de las bestias. Sí, Esto no lo vemos bien. porque claro, representa lo que hace cada bestia, o sea, cómo es un oso, cómo actúa un O sea, león. tiene, Claro. tiene la avidez del gobierno babilónico, Claro. tiene la potencia del imperio medo-persa, tiene también la capacidad diabólica del imperio greco-romano. O sea, por eso dice que esta bestia era mayor, espantosa y terrible, porque aquí en Apocalipsis, en este versículo Sí, amén. 13:2, encontraba una respuesta, porque dice, Sí. sus pies como de oso. ¿Y cuál era el que tenía, el que dice, y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso? O sea, ¿por qué? Porque lo que está mostrando Juan es de que esta cuarta bestia tenía un poco del primer imperio, Sí. tiene un poco del segundo imperio, Amén. por eso lo describe así. Claro. Dice, leopardo, oso y como boca de león, porque tiene un poco de las primeras. Ese es la continuidad de este sistema babilónico. O sea, en otras palabras, este sistema babilónico, estos gobiernos mundiales y el gobierno final mundial es la continuidad de Satanás. Por eso tiene un poco de cada una de las Amén, bestias. porque aquí sale en el 6, pastor, donde usted está leyendo en Daniel 7:6, que después de esto miré y aquí otro semejante a un leopardo con 4 alas de ave en su espalda, y tenía también esta bestia 4 cabezas y fue dado dominio. Dice, ¿cierto? En la primera dice, la primera bestia era como león. Y dice su boca como de león. Dice, porque dice, la bestia que viene semejante a un leopardo. Que esa, ¿cierto? Es la bestia, ¿cierto? Es la segunda bestia que está en el versículo 6. Dice, después te miré aquí otra semejante a un leopardo. Ahí está, está el leopardo. El leopardo sus pies como oso, el versículo 5. Sí. Otra segunda bestia semejante a un oso. Y en el versículo, después dice, y su boca como de león, que es el 7:4. Ahí está. La primera era como león, ¿cierto? La segunda bestia como oso y la tercera como leopardo. Y en el versículo Apocalipsis 13:2 reúne y resume las características. En la cuarta bestia están las características de las tres primeras. Y eso, ¿sabe lo que? Por eso Daniel dice que esta bestia era, dice, en el 7 dice, después de esto yo miraba, dice, en la visión de la 8, y la cuarta bestia dice, era espantosa y terrible, y en gran manera fuerte. ¿Por qué? Porque era más fuerte que el león, tenía la fuerza del león, tenía la fuerza del oso, y tenía la avidez del leopardo, tenía las características. Por eso este gobierno de Satanás va a ser mucho peor que el babilónico, mucho peor, más cruel, porque el gobierno de Babilonia fue terrible, como conquistaron los reinos. El imperio medo-persa fue mucho peor, y por la rapidez por eso en unos vemos, ¿cierto?, un león con alas, porque era la rapidez de cómo ellos, ¿cierto?, conquistaron. Porque representa justamente... Entonces, y ahí uno puede entender, pastora, en Apocalipsis, en Daniel, cuando dice Daniel 7:7, cuando dice Daniel, y después de esto miraba, dice yo, las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia es espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes, dice, grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. ¿Por qué? Porque a Juan Dios le muestra un detalle muy importante. Amén. Que estaba compuesta esta bestia, pastora, eso era como que se le confiere, pastora, los atributos de las otras tres primeras bestias. O sea, lo que está diciendo es que este gobierno este último gobierno va a ser mucho peor, mucho más poderoso. Va a ser como un imperio mezclado con con todas las características de los demás imperios que se conocieron en la antigüedad. Exactamente, porque ahí uno dice, Señor, y pues dice, Señor, ¿y por qué Daniel ve estas bestias? Y yo dice, y ahora usted puede entender por qué nosotros primero estudiamos el libro de Daniel. Sí, amén. Porque si no hubiésemos estudiado nosotros el libro de Daniel, jamás habríamos comprendido el Apocalipsis. El Apocalipsis. Porque ahora dice, esta es la primera bestia que está saliendo. Es la primera bestia. Y aquí vemos, ¿cierto?, semejante a un leopardo, sus pies como oso, su boca como de león. Y dice, y esto es lo más tremendo, dice, y el dragón le dio su poder y su tono y grande autoridad. Claro. O sea, ¿y quién es el dragón, pastor? Satanás mismo. Así es conocido, o sea, dentro de la palabra del Señor. Este gobierno va a ser terrible, pastora, porque va a ser un gobierno que va a tener el poder económico, el poder político, el poder militar, y va a estar gobernado directamente por Satanás de una forma mucho más terrible. Y va a tener las características de los otros gobiernos mundiales. Amén. Y aquí viene, ¿cierto? Sigamos en Apocalipsis, pastora, 13:3. Vi una cabeza como herida
de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea, lo que va a suceder, pastora, es que este anticristo, Sí. este hombre, va a ser herido. Sí, amén. Y que él va a querer hacer como el testimonio de Jesucristo, de que él también murió y resucitó. No, Si claro. Satanás, no Copia sé, todo. es un imitador, es un Claro. copiador. Y la gente, ¿qué es lo que va a pasar? Va a decir, oye, mira, este hombre También, venció la muerte. claro. ¿Sabe lo que van a decir, pastor? Es nuestro Mesías. Es nuestro Así Mesías es. y la gente le va a adorar. Sigamos, pastora. Y Amén. aquí está la respuesta, dice claramente. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Punto ahí. O sea, aquí hay otra pista importantísima. Amén. ¿Qué podemos ver? Que cuando Juan está viendo cómo emerge del mar esta bestia, esto pasa inmediatamente en la semana, en la mitad de la semana. Sí, o sea, aparecen amén. los dos testigos. Sí, amén. Se abre el segundo sello. Sí, amén. Y inmediatamente aparece la bestia. Sí, esta amén. bestia que emerge del mar. Sí. todo en forma paralela. Exactamente. O sea, aquí pastor. estamos ordenando, ¿cierto?, la visión. Siga nomás, pastora. Amén. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. O sea, primero que nada, ¿qué es lo que vemos? Que Satanás, una vez más, Dios le dice, esto te durará 42 meses. Amén. O sea, Dios dice, esto comienza y Dios le pone Tiene un término. O sea, aquí el enemigo está condenado. Amén. Y vemos, ¿cierto?, que aquella blasfemia también dice en Daniel 7:8, dice, Sí. mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos los primeros, y aquí este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas, ¿cierto? Y acá vemos, ¿cierto? Y acá, pastor, como bien dice aquí, en donde estamos leyendo justamente, espérese, pastor, aquí quedamos acá, ¿cierto? En Daniel 7:8. Sí. ¿Cierto? Y en el 25, usted leyó el 8 y Sí. el 25. En el 8:25 dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón... No, acá. 25. 8:25. Ahí, ese. 8:27, 25. No, es 8:20. Así. Sí, pastor, tiene toda la razón. Sí, está bien. 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo, y quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregado en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. O sea, es que perfecto. es lo que habíamos leído, ¿cierto, pastor? ¿Y en 11:36 también quiere leer, pastora? Sí. Busquemos 11:36. Y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y nótese que Dios está escrito con minúscula. Y contra el Dios de los dioses hablará maravilla y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Y ahí, ¿sabe, pastora? Lo que está hablando es del término de, miren, 2 de Tesalonicenses 2, Amén. está hablando del término de la abominación desoladora. Está hablando del término de este cuerno, que tiene boca, que tiene ojos y que habla. Por eso dice, hasta que sea consumada la ira, por lo que determinado se cumplirá, que es cierto, que es el juicio de Dios en contra de esta abominación. No, pastor. 2 de Tesalonicenses, ¿cierto? Es 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4, ¿cierto? Ahí está. 2 de Tesalonicenses. Yo le diría aquí, dice, y entonces se manifestará, 2 de Tesalonicenses 2:8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo venimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señal y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, lo que viene sobre, hasta que se cumpla, lo mismo Daniel lo dice, que se cumpla lo que está derramado sobre el desolador. Entonces ahí sabemos que está hablando, ¿cierto?, de este mismo, abrió su boca, blasfemia, es lo mismo que Daniel vio acerca del cuerno que estaba sobre la bestia. Amén. Para blasfemar en contra de Dios. Amén. Síganos más, pastora. Amén. En Apocalipsis. Entonces dice así: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, ahí es un sometimiento. Ahí, ¿qué cultura? Ahí no es libre albedrío, no es democracia, pastor. Como la gente dice, este es mi derecho, yo tengo derecho a esto. No, dice claramente, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, aquí lo que está mostrando este capítulo de Apocalipsis 13, para que no nos perdamos, no está hablando de los sellos, no está hablando de las trompetas, no está hablando de las copas del aire, sino que está hablando desde el periodo de las 42 semanas, del ejercicio de lo que Satanás hará y del comportamiento, o sea, de las personas que ahora, a pesar de lo que Dios va a derramar sobre la tierra, ellos serán aquellos, dice, que los moradores de la tierra lo van a adorar. ¿Pero quiénes? Aquellos que sus nombres no estuvieron inscritos en el libro de la vida. ¿Quiénes son los que no estuvieron inscritos en el libro de la vida? ¿Sabe, pastor, quiénes son? Todos los que se van a quedar. Y los que rechazaron a Cristo. Como su Señor y Salvador. En este tiempo, los que su nombre... Y también aquellos que una vez lo aceptaron y también rechazaron el seguirle. También ellos. Porque es importante aclararlo, porque para que esa falsa doctrina, pastor, que dice salvo siempre salvo, no existe, hermano. Tenemos que perseverar en la salvación. Y esto, pastor, es muy importante, porque dice los nombres de los que no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Porque los nombres de los que estamos inscritos no estaremos en ese momento. Así es, amén. Eso es lo que está diciendo. O sea, condición sine qua non, está diciendo lo opuesto. O sea, por una parte, los que no estaban inscritos, ellos son los que van a adorar, ellos son los que van a seguir el gobierno de Satanás, ellos son los que van a estar con la bestia, ellos van a ser los que van a levantar el altar, pero los que estuvimos inscritos en el libro de la vida, ¿por qué lo figuramos acá? Porque no vamos a estar. Amén. Porque no vamos a estar en ese momento de la tierra, no vamos a estar. Porque si no diría, y los que estaban inscritos en el libro, corrieron, arrancaron, se escondieron, se metieron debajo de las rocas. Claro, como algunos pensaban, pastor, yo escuché muchas veces necesidad de personas que dicen, no, si yo me puedo esconder y puedo sobrevivir, si hoy día con todo lo que cuesta la gente seguir a Cristo, imagínense en aquellos tiempos en que va a ser muy difícil, pastor, va a ser muy difícil que puedan perseverar y van a sufrir mucho, como usted bien decía, pastor. Así que, un poquito. ¿69-28? Sí, exactamente. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Aquí el Señor también le reveló en parte, pastor, al salmista David. Sí, acerca del libro de la vida. Sí, amén. De los que fueron raídos por causa de su pecado y fueron arrancados, como dice la palabra, ¿cierto? Dice, se han raído del libro de la vida de los vivientes y no se han escrito entre los justos. ¿Quiénes? Aquellos, ¿cierto? Que parte hablando este salmo acerca de aquellos, ¿cierto? Es un grito de esperanza en el Salmo 69, 28. Eso es lo que estamos viendo. Amén. Bien, vamos a seguir avanzando, ¿cierto? Y hasta aquí, ¿cierto? Dice el versículo 9 y 10, pastora, que son los últimos. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Amén. ¿Cierto? Aquí vemos, ¿cierto? Hasta el versículo 10 describe la primera bestia. Esa fue la bestia que vio Daniel.
Y ahora describe la aparición de una segunda bestia. Oh, sí, amén. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino aquel que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Amén. O sea, aquí qué es lo que vemos por una parte. Está, ¿cierto? Daniel viendo aquella bestia, ¿cierto? Terrible. Y esta misma bestia es Satanás mismo. Y aquí vemos, porque una viene del mar, que es el que representa, ¿cierto? El gobierno mundial, este gobierno, ¿cierto? Final. Y hay aquí una segunda bestia, y esta segunda bestia no emerge del mar, sino que esta segunda bestia dice sube de la tierra. Ahora, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que uno podría pensar? Porque Satanás quiere tener su trinidad diabólica. Sí. El cuerno, la primera bestia y la segunda bestia. El cuerno es Satanás. O sea, perdón, el anticristo, el hijo de perdición. La segunda bestia, que primero la que sale del mar, ese es Satanás mismo. Y la segunda bestia que sale de la tierra, ese sabe quién es, el falso profeta, que puede ser hasta el mismo Papa. Sí, 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 pastor. Puede ser el mismo. Puede ser. Porque es que estamos muy cerca, pastor. Este falso profeta y esta segunda bestia es la que va a ensalzar al cuerno y a Satanás mismo. Y vamos a profundizar en la próxima semana. Vamos a partir nuevamente haciendo desde aquí mismo de Apocalipsis 13 acerca de las dos bestias, y vamos a hablar acerca de la segunda bestia, porque aquí describe perfectamente bien todo lo que acontece y cómo es el ejercicio, porque esto, acuérdense, pasa en las 42 semanas. Entonces hay un video, no sé si nos pueden ayudar ahí para poner un video que... Capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra,
cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Amén. Amén. Muy claro, pastor. Muy clarito. Muy Qué claro, tremendo. pastor. Qué tremendo. De repente, bueno, hay unos estudiosos que dicen, no, que la primera bestia esto, que la segunda, pero sabemos que es una trinidad diabólica y que va a estar ejerciendo, ¿cierto? Como leímos en 2 Tesalonicenses, cuando habla, ¿cierto? Que cuyo advenimiento, ¿cierto? Es por obra de Satanás. Cuando emerge, ¿cierto? Lo que va a suceder y entendiendo, ¿cierto? De que y vuelvo a insistir, Apocalipsis 13, pastora, describe todo el periodo de cómo va a ser la manifestación y los hechos de la bestia y de la segunda bestia, ¿cierto? El falso profeta y del cuerno, que es, ¿cierto? Este hijo de perdición, esta trinidad diabólica, que es cómo se va a manejar. O sea, mientras tanto van a estar cayendo los sellos, mientras tanto Dios va a estar tratando o sea, podemos armar un escenario global, un escenario para poder, porque uno pensaba a veces los sellos, pero como que se imaginaba en qué lugar está la manifestación de la cuarta bestia que vio Daniel. O sea, si yo miro el escenario de lo que Juan vio, porque el Señor va revelando en la palabra por cuadro. Sí. Entonces, si yo veo el cuadro hoy día, el cuadro, ¿cierto? Parte en la mitad, ¿cierto? De la semana, amén. En la manifestación, ¿cierto? De la bestia emergiendo del mar, de la otra bestia emergiendo de la tierra, y a la vez, ¿cierto? De la herida de muerte de que va a tener el hijo de perdición, entre comillas, resurrección, y a la vez están lloviendo los sellos, están lloviendo aquellas cosas tremendas que Dios está mandando para que la gente se arrepienta, y a la vez están los 2 testigos predicando en medio de todo este sistema diabólico, económico que la bestia trae, y mientras está, ¿cierto? Los 2 testigos están predicando el Evangelio. Amén. Ese es el escenario. O sea, por una parte, ¿cierto? El enemigo está viendo, ellos van a padecer, ¿cierto? En lo que va a sufrir cuando se abran las trompetas, pero también, ¿cierto? El mundo va a padecer lo que significa la quinta trompeta, que es el primer ay, que es, ¿cierto? La apertura, ¿cierto? De aquel lugar donde se le dan las llaves del Hades y de la muerte, sí. O sea, donde la gente lo va a ver a él humanamente, pero por otro lado va a estar, ¿cierto? El Apolión, sí, ¿cierto? Sí. Que Satanás mismo va a estar, ¿cierto? Descendiendo con las llaves, sí, del abismo para que surjan estos seres espirituales, y mientras tanto siguen, es una batalla campal, sí, mientras tanto están los 2 testigos predicando,
y mientras tanto ya va a estar con vida esta imagen de la bestia que le van a infundir vida para que la gente las vea y se postren y lo adoren, y los que no se postren inmediatamente los van a empezar a matar, los van a empezar a decapitar. Y va a estar cierto este escenario, mientras tanto está cierto la apertura, o sea, perdón, los toques de trompeta hasta el final de la 7ª trompeta, donde ya Dios dice, viene el término, ¿cierto?, de todo esto, porque ya se acerca, ¿cierto?, con la resurrección de los 2 testigos, se acerca el tiempo final, donde Jesús va a venir y empieza a cumplirse el tiempo para la segunda venida. Sí, porque después de todo esto sabemos que termina la semana de Daniel, y dice también en Mateo 24, ¿cierto?, acerca de la venida del Hijo del Hombre, dice, donde todo ojo le verá. Y sabemos que esa ya es la segunda venida. Nos acercamos a la segunda venida, pero estos son los acontecimientos. Entonces, el próximo jueves, pastora, si el Señor así lo permite, vamos a partir revisando nuevamente Apocalipsis 13, porque todavía nos falta por ver las 7 postreras plagas de Apocalipsis 15 y las copas de la ira en Apocalipsis 16, porque antes, ahora, si nosotros tenemos que, uno dice lo siguiente, Señor, pero ¿y esta bestia que va a causar tanto daño en la tierra? Esta bestia que está haciendo sufrir tanto a la humanidad, ¿no vendrá algún castigo sobre ella? Y sí, va a ser un pequeño adelante, o sea, adelante. Dice, una de las copas de la ira, dice... Un spoiler. Exactamente. Dice, el primero dice, derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban la imagen. O sea, ya Dios ahora en las copas de la ira tienen el propósito de empezar a tratar con aquellos que se marcaron. O sea, los que se marcaron, los que recibieron la marca, los que adoraron a Satanás, las copas de la ira vienen sobre ellos. O sea, Dios va a empezar a perseguir a la bestia, a perseguir a los que se marcaron. Amén. Y los mártires o los que estaban para morir, ellos no serán, a ellos no les llegarán. Porque Dios va a mirar a aquellos que adoraron, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Entonces uno dice, Señor, 7 sellos, 7 trompetas y más encima 7 copas de la ira, es que tiene una razón de ser. Amén. Porque las 7 copas de la ira van a tratar ahora con aquellos que le dieron vuelta a la espalda a Dios, específicamente sobre aquellos que se sintieron vencedores cuando mataron a los 2 testigos, aquellos que adoraron a la bestia, aquellos que persiguieron la humanidad, aquellos que hicieron los mártires, aquellos hombres, mujeres, niños que murieron por causa del testimonio de Jesucristo. Ahora Dios va a derramar en este último momento esas copas de la ira en forma pero violenta para tratar con aquellos seres humanos que adoraron a la bestia. Porque ahí ya viene, después de eso, viene cuando Jesús, ¿cierto?, viene a la tierra y sabemos lo que pasa, ¿cierto?, que fue prendido la serpiente antigua, el dragón, en la primera bestia, ¿cierto? Y va a ser lanzado el falso profeta y el anticristo al lago de fuego. Amén. Y también Dios va a hacer eso paralelamente porque ya se acerca el tiempo final. Pero la tierra ha pasado por una destrucción terrible, la tierra ha pasado por una depredación horrible, la tierra ha pasado por el ejercicio del gobierno de esta bestia que Daniel ve y que queda conmocionado Daniel cuando dice, ¿y esta cuarta bestia qué es? Porque dice que era una bestia que hollaba, desmenuzaba, y entendemos por qué, porque tenía la característica de las 3 primeras bestias. Así es, o sea, era mucho peor que los primeros que emergen cuando Daniel ve la profecía. Qué claro, pastora. Qué tremendo. ¿Cómo sabiduría, como bien dice la palabra, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está hablando, porque está hablando fuertemente, pastor. Qué tremendo. Y ahí ahora podemos decir que Apocalipsis ya no es un libro desconocido. No. Podemos decir que... Y tampoco no tenga terror de estudiarlo. Que es un libro que está... ¿Sabe por qué Dios escribe todo esto? Para que nosotros prediquemos el Evangelio. Sí, amén. Hay personas, mire, hay personas que no van a querer nada con Dios. Y yo eso lo tengo claro. Hay personas que forman parte ya de este sistema, que se están preparando, como ya hablaba en un principio, con leyes en contra de Dios, porque dice que esta bestia, cuarta bestia, este cuarto gobierno mundial tenía un nombre blasfemo en contra de Dios. ¿Y qué significa eso? Que está en contra de todo lo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? Estamos viendo cómo... Exactamente, pastora. Sí. Amén. Ahora usted puede entender, pastora, que las cosas no van a ir para mejor. No. O sea, que nosotros estando aquí en la tierra no vamos a decir, ay, Señor. Qué bueno, va a cambiar todo. La democracia, todo. No, mentiras del diablo. Y lo falso, estos apóstatas que decían que la iglesia tenía que establecer el gobierno de Dios.
Ahora, ¿qué explicación le darán a aquellos que creyeron a esas palabras, cierto? Cuando la iglesia apóstata, ellos, los de ecuménico, que están haciendo conversaciones con el Vaticano, etcétera, lo de la prosperidad que tienen que ver con el dinero, que los falsos del movimiento apostólico, de acerca de la nueva renovación apostólica, donde le dicen a usted, hoy sabe que esta Biblia ya está obsoleta. Claro, hay Yo que le cambiarla, hay que le modificarla. traigo en un pendrive la nueva Biblia, la nueva claro. revelación, y esto está obsoleto, eso Sí, ya no sirve, le dicen ellos. Claro. Porque además Dios nos ha enseñado de que la iglesia lo que tiene que hacer es establecer físicamente el gobierno de Dios. Amén. Y ahora yo digo, bueno, ¿y dónde están? ¿Dónde están escondidos? Porque son los primeros, Ahora, los primeros que se van a marcar van a ser ellos. Claro. Porque si no se marcan, decir, bueno, si no nos marcamos estamos fritos. Exacto. Porque si no nos va a perseguir Satanás, y esos son los primeros, los apóstoles. Y algo importante, pastor, que yo lo dije hace mucho tiempo, el Señor Jesús cuando vino a la tierra, Él no vino a solucionarle los problemas a la gente en el sentido de democracia, AFP, que la previsión, que los derechos. El Señor no hizo ni siquiera contacto con aquellos políticos de aquella época, con los herodianos, ni con ninguno de ellos. Ninguno de los ¿Por grupos. qué? Porque Él venía a traer un mensaje específico para el hombre, salvar tu alma, salvar mi alma. A eso venía, y bendecir nuestra vida, sanándonos, trayendo bendición sobre nuestras vidas. Y entendiendo de que Dios dice que Él dice, Juan el Bautista dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ha llegado. ¿A través de quién? Del establecimiento de Jesús en la tierra, el reino espiritual de Dios, y manifiesto a través de la iglesia. Sí, amén. Ahora nosotros, ¿qué es lo que estamos viendo? Que todos estos acontecimientos que van a venir, y lo que estamos viendo, este sistema blasfemo en contra de Dios. Ahora usted puede comprender que este sistema blasfemo en contra de Dios, con leyes de aborto y matrimonio igualitario, etcétera, de pedofilia, etcétera, todo esto es porque va en contra de Dios. Sí, amén. ¿Y qué es lo que nosotros estamos viendo? Es que la iglesia no va a establecer el gobierno físico. El que establece el gobierno de Dios es Dios a través de la segunda venida, y por eso son necesarios los sellos, las trompetas y los rayos, que no sabemos lo que acontece en los rayos, pero también sabemos en las copas de la ira, para establecer el gobierno de Dios por causa de aquellos seres humanos que se rebelaron en contra de Dios, y que además, por lo que está establecido en Daniel muchísimos años antes, que Dios permite que Satanás mismo sea avergonzado, donde se le da la posibilidad, ¿cierto?, de gobernar sobre la tierra, por cuanto Dios lo hace para castigar la humanidad. No es que tenga Dios un favor con Satanás, sino que lo hace, dice, por cuanto no creyeron a la verdad. Y cierto, entonces dice, Dios le envía un poder engañoso, porque ellos van a obedecer a este anticristo, se van a marcar, sus nombres no van a estar inscritos en el libro de la vida, pero Dios va a derramar las copas de la ira contra de aquellos seres humanos que se rebelaron en contra de Dios y que siguieron también el anticristo. Entonces dice, Señor, wow, y el que viene a establecer el gobierno sobre la tierra es Jesús mismo, y no como estos profetas mentirosos, apóstatas, decían, no, si la iglesia tiene que estar en la política, la iglesia tiene que estar. Por eso usted escucha ahora en política, hay algunos por ahí que dicen ser evangélicos y que están apoyando ciertos pensamientos que van en contra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos tienen una doctrina completamente equivocada, errada. Porque Dios mismo, Él es el único que puede derrocar este gobierno mundial. Acuérdese de la visión de Nabucodonosor, de aquella estatua, que el único que puede, porque mire, cuando Dios es tan sabio, porque la visión, pastor, de Nabucodonosor, y esto cortito, porque si no seguimos hasta las 12 de la noche, hermano, para que se vaya a buscar un matecito, algo para calentarse, porque yo ya tengo los pies congelados ya. ¿Por qué Dios decía, Señor, por qué, cómo Daniel ve las bestias y Nabucodonosor ve una estatua? Y yo dije, y ahora me cae la teja, ¿sabe por qué, pastora? Porque la estatua forma un todo, está integrada. Y ahora vemos, por lo que entendimos en Apocalipsis 13:2, que siempre fue lo mismo. Que él fue tomando una. Claro, ¿y por qué Nabucodonosor ve una estatua? Porque está integrado, es un todo. Este sistema diabólico es un todo. La cabeza, el torso, la parte. Por eso nada va a cambiar. Por eso ahora entiendo por qué le mostró una estatua y no le mostró segmentado. Daniel lo vio segmentado, pero Daniel nunca vio, a lo mejor, bueno, sí lo vio, yo creo, en lo que es la. Lo que Dios le permitió bestia. También que lo escribiera. Claro, pero a Juan le dio el detalle perfecto, dijo leopardo, león y oso.
¿cómo se llama? Nabucodonosor le dijo, no, esto es un solo, es un Sí. paquetito. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Vuelvo a decir, porque esto es importante, ¿qué? Es que viene la piedra cortada, en el caso, ¿cierto?, de Nabucodonosor, que golpea los pies de la estatua, y ¿qué hace? Destruye, sí. no solo los pies, Todo completo. o sea, no Completo, deja vestigio nada. de ninguno de estos gobiernos mundiales, Sí. porque todos estos gobiernos mundiales siempre han representado Sí, a Satanás. así es, pastor. Siempre han estado en contra de Dios. Siempre, El babilónico siempre. es lo mismo que el romano. Sí. Y lo que es obviamente la aparición de este gobierno mundial, ¿cierto?, acerca de lo que está, ¿cierto?, la Unión Común Europea, es el gobierno final mundial. Sí. Pero siempre estuvo desde el principio, es el imperio babilónico modernizado para llegar a ser lo mismo que nosotros estamos viendo ahora. Por eso forma un todo. Sí. Y lo que vemos por la visión de que el único que puede golpear aquella estatua es aquella piedra que representa a Jesús en la segunda venida. Sí. Entonces, gloria al Señor. Están las cosas claras. Está contento de pertenecer al cuerpo de Cristo. Están las cosas claras, y los profetas apóstatas, que yo no sé cómo van a establecer el reino ahora, deben estar arrancando por todos lados. Sí, porque hoy día... Porque mientras ellos, Satanás le decía, no, si nosotros ahora vamos a establecer, vengan todos para acá, porque como va a ser un tratado de paz, van a estar todos felices. Usted quiere venir, venga para acá. Usted quiere opinar, venga. Usted quiere leyes también de aborto, venga para acá. Usted quiere... lo que se le ocurra. Por eso yo quiero entonces, una constitución que tienen que armarla de nuevo. Todos felices. Claro. Y eso, pastor, como bien decía por ahí, colocar una hoja en blanco para empezar a escribir a lo que los hombres se le ocurra, y para querer como el favor de los hombres, todo va a estar todos como lejos de Dios. Claro. Y es tremendo. O sea, lo que hoy tampoco es bueno, si eso no lo entiende, pero también nosotros lo comprendemos, estamos de acuerdo, porque Jesús mismo dijo, viene el príncipe de este mundo y nosotros no tenemos nada. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Que esto va a ser, si esto ya es malo, va a ser mucho peor, porque ahora nosotros tenemos libertad de culto, y esa libertad, Satanás va a empezar inmediatamente, porque está preparando el sistema mundial. Y amén. Y hay una cosa que quiero agregar, algo que me compartía Denise, de esta ley que intentaron, pastor, ¿cierto, Denise? Que pudieras decirlo, lo que habían intentado ¿puedes acercarte? ¿Ley ESI? ¿Luego un tiempo sí, amén. Que gracias al Señor que no se aprobó. Y eso lo hicieron para calladitos. Todas estas leyes, hermanos, que se están haciendo ocultas, para que así las personas no se den cuenta y después diga, usted se encuentra con la sorpresa que ahí está. No, hermanos, por eso debemos estar orando fervientemente, hermanos, hoy más que nunca, por todo lo que está aconteciendo. Pero estamos a las puertas, pastora, y yo creo que van a haber cosas que van a suceder. Sí, van a suceder. Y ahora Dios tenga misericordia, no queramos. Porque vemos que esto va a un sistema anti-Dios, anticristo, que es contrario a la palabra del Señor, claro, y obviamente con todo el auspicio de Satanás y sus bestias y sus demonios, pero entendiendo, ¿cierto?, que nosotros hoy día, si Dios nos ha permitido que esto sea, léalo nomás, por favor, hermana Denise. Sí. Dice ley 20.418, la ley ESI, de educación sexual integral. Dice programa CESI de educación sexual y efectiva para colegio y liceo, talleres para padres apoderados de inteligencia emocional. Esa ley no fue aprobada porque no vamos a entrar en detalle, porque ya un poquito tarde, pero era algo que era abominable, en contra de la familia, en contra de los hijos, en contra de la formación, y en contra de los valores, y eso sí es una ley, el profesor tiene que enseñarla. Claro. Y si es una ley y usted supone, usted se va a ir completamente, ¿cierto?, en contra. Dice el móvil lamentó, y no van a lamentar solamente estos, dice, lamentó que el proyecto de educación sexual integral no prosperara en el Congreso. El proyecto necesitaba un 89 de votos a favor y solo llegó a los 73, por lo que terminó su tramitación. Gracias, Señor. Que gloria al Señor, dele gracias al Señor. Hace 5 días. Esto fue hace 5 días, sí. Nos dice la profesora Denise. Sí, amén. Le damos gracias al Señor. ¿Se da cuenta cómo se está moviendo Satanás? Es evidente. Y yo ruego al Señor y le digo, Señor, a todos estos políticos que hacen engaño, le rogamos al Señor que saque a descubierto lo que ellos hacen. Pero no se preocupe, pastor, si usted da su parte ahí, sí. Ahora lo que la iglesia tiene que abrir los ojos, para decir, pastor, no, sabéis que yo no me gusta, que mire, si mejor yo dejo tranquilo al diablo y el diablo no se mete conmigo, no, Señor. El Señor nos puso para que nosotros vayamos a victoria, y entendiendo que debemos predicar el Evangelio
y que esto, hermano, está ya llegando al clímax, Sí, donde amén. esto pronto va a Acontecer. acontecer y la iglesia va a ser tomada en victoria. Sí, amén. Pero eso, hermano, resista junto a la fe, junto a nosotros, junto a la iglesia, predique la palabra del Señor, afirme en su corazón, Amén. porque, hermano, esto está escrito. No es algo que, ay, pastor, ¿por qué me habla de esto que me asusta tanto y que me trae, no me deja dormir después? No, ya a lo mejor no voy a ver esto. Mire, entonces va a tener que tomar su Biblia y arrancarle los últimos capítulos de lo que habla Apocalipsis, porque es un tiempo Sí, donde Dios, hermano, terminará con toda la manifestación del mal que tanto daño ha producido a la humanidad y tanta tristeza ha producido al corazón de Dios. Sí, Porque no se olvide que nosotros fuimos creados por Dios. Sí, amén. Imagínese Dios mirando su creación, mirando lo que Él creó con tanto amor, mirando a la humanidad, mirando a la familia, mirando lo que Dios sembró en el huerto del Edén y viendo el dolor, porque Dios tiene corazón. Usted no piense que Dios no tiene corazón, Dios tiene corazón para ver que lo que Él creó con sus propias Amén. manos, aquello que fue la manifestación de su imagen y semejanza, amén. Satanás lo arruinó y llevó gran parte de la humanidad a una perdición total, a una destrucción, a una prevaricación, a un pensamiento completamente como Sodoma y Gomorra, hereje. O sea, yo creo que si uno fuera el creador y viera, si uno se entristece cuando nuestros hijos a veces pueden, ¿cierto? Le dio todo el amor, le dio todo el cariño, lo instruyó y su hijo se rebela en contra suya, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo cree usted que se siente Dios frente a toda su creación? Y por eso Dios ha dado todo este periodo tan extenso de gracia para que las personas se arrepienten y aún el más vil pecador pueda ser limpiado por la sangre de Cristo. Pero llega un momento que Dios dice, ya, aquí esto comienza ahora, estos prevaricadores y los que se hayan de salvar, no importa, yo mandaré a mis 2 testigos, seguirá mi gracia, seguirá obrando el Espíritu Santo a través de los 2 testigos, los 144,000, se salvarán, pero morirán, pero se van a salvar, dice el Señor, porque si Dios tendrá aún misericordia en esta semana terrible, y seguirá Dios salvando personas, pero lo que Dios quiere es que su iglesia sea la iglesia que busca a Dios y que predica el Evangelio, y que nosotros fuimos impresionantemente llamados pastores en el último momento para servir al Señor. Obreros del último tiempo. Obreros del último tiempo. Sí, amén. Y para servir al Señor y ver esto tan glorioso, para que usted, hermano, no se acobarde, no se aminale, usted vea que estamos del lado del vencedor y tenga misericordia para orar por aquellos que necesitan del Señor. Pero la cosa está a punto de suceder. Amén. Amén, pastora. Amén. Pastor, Amén. pídanos por favor en oración para saludar a los hermanos que se han mantenido fielmente. Sí, le damos gracias al Señor. ¿Alguno ha ido a tomar tecito por ahí? Gracias, Señor. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre, queremos darle gracias por toda su palabra, Señor, y la claridad que usted ha traído, Señor, sobre su iglesia. Señor, sabemos que el tiempo se ha acortado, pero también está dando un tiempo de gracia para aquellos que todavía no le reciben en su corazón. Y todos aquellos padres que son nuestros parientes, que hemos orado por tanto tiempo, hemos rogado, sé que usted tocará también sus corazones y que todo lo que le hemos predicado por tiempo, ellos sabrán que esto es verdadero. Señor, le damos gracias, darle entendimiento y revelación a la iglesia, que la iglesia pueda comprender aún con mayor profundidad con la enseñanza que el Espíritu Santo ha puesto en el pastor, y el Espíritu Santo aún mismo nos revelará con mayor profundidad, no para tener temor, sino para mantenernos firmes en este tiempo, aun cuando el enemigo viene contra la iglesia, quiere amedrentarla, quiere asustarla, no podrá, porque nuestro Señor nos guarda y nos protege, y Él nos ha dado su palabra que tiene poder para sus hijos que han creído, Señor, en su palabra, para poder hacer retroceder estas cubiertas de tiniebla, para desarmar las maquinaciones que Satanás hace en contra de la iglesia. Por eso, Padre, usted levantará en este tiempo, en este último tiempo, levantará una iglesia madura, una iglesia poderosa, una iglesia que se moverá con su poder para empezar a abrir los ojos de los ciegos y poner, Señor, y abrir los oídos de aquellos sordos que por mucho tiempo no quisieron oír, ni escuchar, ni ver, Señor, acerca de su palabra. Señor, le damos gracias en esta noche y rogamos, Padre, que usted cubra los hogares. Permita, Padre, que cada hogar esté en sus ángeles poderosos guardando
cada hogar. Y Señor, Amén. usted, el que nos cuide y nos protege, que mis hermanos duerman en paz al igual que nosotros y podamos despertar en paz también. Sí, Señor. Que ellos sientan esta cubierta especial que es la sangre de Jesús, el Cordero inmolado, nuestro Señor Jesucristo cubriéndonos con su sangre preciosa. Señor, deshacemos todo trabajo del diablo, todo este movimiento satánico que se ha movido en este último tiempo, como el diablo pone a trabajar a los demonios y a sus seguidores, los brujos, los hechiceros, los satanistas, durante todo el año, siempre en este mes es más fuerte, porque el diablo se siente con el derecho que lo deben celebrar. Pero Señor, el único que celebramos nosotros es al Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial y a nuestro amado Espíritu Santo, quien ellos están con nosotros. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Y Señor, gracias por tal amor que usted nos ha dado para conocer, Señor, Amén. esto que es tan profundo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Gracias, Señor. Gloria al Amén. Rey.